OpenAI ya ha activado su código rojo. GPT 5.2 ya está disponible en ChatGPT. Sam Altman juega su mejor carta. Y atención, porque no solo mejora los modelos de su competencia, sino que empieza a competir directamente con humanos a la hora de resolver tareas que tengan valor económico. Es decir, a la hora de trabajar por nosotros. Te lo cuento todo ahora. ¡Dentro vídeo! Ayer nos levantamos con aroma a nuevo modelo de OpenAI, y es que como nos tiene acostumbrados, Sam Altman dejó una pista a primera hora sobre el lanzamiento de un nuevo modelo, en concreto el modelo que tienen bautizado con el nombre en clave Garlic y que resultó ser el modelo GPT 5.2 que ya está disponible en ChatGPT. Y que no os lleve a engaño la nomenclatura, pese a pasar simplemente de la versión 5.1 a 5.2, todo sugiere que estamos ante un modelo que realmente supone un salto de calidad respecto a los modelos que tenía OpenAI disponibles y que muy posiblemente le coloque como el mejor modelo de inteligencia artificial disponible a día de hoy. Habrá que ver por cuánto tiempo. Dicho esto, vamos a repasar la noticia para entender por qué es interesante este nuevo modelo, más allá de las funcionalidades y del jugo que le podamos sacar dentro del propio ChatGPT. Y es que a estas alturas de la película ya no se compite solo por tener el mejor modelo de lenguaje, sino que se compite por tener el mejor modelo en ámbitos específicos, en ser el mejor en algo concreto. Con Anthropic tenemos muy claro cuál es su propósito. Quieren tener el mejor modelo de inteligencia artificial para ayudarnos a programar. Y con OpenAI parece que están definiendo un objetivo un poco diferente. Quieren tener un muy buen modelo de programación, de hecho parecía que querían virar también hacia ese nicho, pero en las últimas actualizaciones vemos que se están centrando mucho más en ver cómo estos modelos pueden ser útiles a la hora de realizar tareas profesionales y tareas de larga duración. Y veremos que este modelo tiene algunas características, más allá de su capacidad para resolver tareas, que realmente le pueden hacer especialmente útil en este aspecto. De entrada vamos a ver los benchmarks. Lo vamos a ver de un modo muy rápido y nos vamos a centrar en los tres que para mí son más relevantes y nos explican mejor en qué puede destacar este modelo. Concretamente, nos vamos a fijar especialmente en este benchmark de aquí, el GDP-Val, que lo que evalúa es la capacidad del modelo para realizar mejor tareas reales de diferentes profesionales en el mundo real, y donde vemos que ha experimentado un progreso más que significativo respecto a su predecesor. También nos fijaremos en el ArcAGI2, porque es el benchmark que mejor evalúa la capacidad de razonamiento abstracto de la inteligencia artificial y donde vemos que el salto también es enorme. Pasamos de un 18% a un 53%. Y recordad que este benchmark es al que yo daba bastante importancia también para ver el progreso de la capacidad bruta de razonamiento de la inteligencia artificial cuando salieron el nuevo Gemini 3 y el nuevo Opus 4.5. No sé si es que las compañías están optimizando mucho para este benchmark y por eso estamos viendo estos progresos tan significativos, o si realmente esto significa que la capacidad de razonamiento bruto de los modelos de inteligencia artificial está mejorando. Y finalmente también nos fijaremos en las mejoras que ha experimentado en el benchmark de software engineering, porque al final es ese nicho donde parece que todos quieren competir ahora mismo. Y empecemos por comentar esa puntuación en el GDP-Val y explicar un poco mejor en qué consiste este benchmark, porque es un benchmark que más allá del número sí que es un benchmark que puede tener un impacto o puede trasladarse de un modo más directo a un impacto real en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque lo que mide este benchmark es esto de aquí. Es una evaluación que mide tareas bien definidas de trabajo de conocimiento en 44 ocupaciones diferentes. ¿Esto qué significa? Significa que en este benchmark se compara el modelo con un ser humano experto a la hora de realizar tareas como, por ejemplo, elaborar presentaciones, hojas de cálculo y otros artefactos. Es decir, en tareas donde normalmente se necesita una persona experta, un humano experto para poder completarlos. Y lo que nos dicen es que en este tipo de tareas, este nuevo modelo, el GPT 5.2 Thinking, aquí habría que ver cuál nivel de razonamiento están aplicando y si lo estaban utilizando al máximo, que es lo normal y por lo tanto no es exactamente lo mismo que obtenemos en ChatGPT, pero como concepto de modelo, lo que nos dicen es que en este caso el modelo supera o iguala a los profesionales de la industria, profesionales expertos de la industria, en el 70,9% de estas tareas. ¿Esto qué significa? Significa que este modelo sobre el papel sería un trabajador en estas tareas de nivel experto. Luego matizan que evidentemente el potencial real está usar este modelo junto al humano experto para potenciar al humano y asegurar que todas las tareas se realicen correctamente, pero entienden que a partir de un nivel del 50% ya estaríamos en un nivel experto humano para alguna de esas áreas específicas donde se proponen estas tareas. ¿Esto es mucho o es poco, este valor? Porque hasta ahora solo hemos visto la comparación con los propios modelos de OpenAI. Y lo cierto es que en este ámbito concreto, este modelo sí que supera notablemente a su competencia.
Es decir, si vemos esta tabla extendida con las puntuaciones que consiguen el modelo Cloudopus de Anthropic o el modelo Gemini 3 Pro de Google, vemos que en el GDPVAL el modelo de OpenAI puntúa casi 71%, mientras que Anthropic se queda rozando el 60% y Google el 53,5%. Por lo que os decía al principio, parece que OpenAI se está centrando en intentar crear un modelo que sea lo más eficiente a la hora de sustituir tareas humanas, sustituir fuerza de trabajo en tareas donde tenemos que utilizar esencialmente nuestro cerebro. Y es que estamos hablando que si esto se confirma, este modelo sería capaz de realizar estas tareas 11 veces más rápido y a menos de un 1% del coste de profesionales expertos. Por lo que algo que puede ser muy interesante en muchos sectores. Por ejemplo, para entender mejor a qué tipo de tarea se refiere, podemos ver algunos ejemplos como este. Elaborar un modelo de 3 estados financieros de una empresa del Fortune 500 con el formato y las referencias correctas o construir un modelo de compra apalancada para una adquisición privada, lo que implica manejar datos, manejar herramientas, y aquí podríamos ver un poco la diferencia entre los resultados, cómo los plantea y cómo los trabaja, pues el GPT 5.1 Thinking y el GPT 5.2 Thinking. Aquí podríamos ver un planificador de plantilla, el resultado de la tabla de capitalización y la gestión de proyectos. A simple vista, aquí solo estamos viendo la captura de las imágenes, pero ya estamos viendo que el resultado se presenta de un modo bastante más elaborado y se entiende que el trabajo que hay sobre los datos también lo es. Y saltamos ahora a los benchmarks de programación, que como sabéis es un nicho muy relevante para la industria y donde OpenAI tiene argumentos para decir que su modelo es el mejor modelo de programación disponible a día de hoy por encima del Opus 4.5. Aunque hay que decir que en la nota de prensa o en este artículo de blog presentan la información de un modo un poco sesgado, ya que dan más importancia al benchmark del Software Engineering Bench Pro, donde sí que es cierto que consiguen la puntuación máxima, que es este 55,6%, tal y como podemos ver en esta tabla comparativa, donde quedaría por encima del Opus 4.5, que puntúa un 52%, y por encima del Gemini 3 Pro, pero sí que es verdad que en esta tabla comparativa eluden el Bench Verified. ¿Por qué? Porque en ese resultado en concreto, el Opus 4.5 aún puntúa un poco por encima. Pero más allá de los benchmarks, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que están consiguiendo una mejora constante en sus modelos y que de hecho han conseguido mejorar el rendimiento del GPT 5.1 Codex Max, que en principio es un modelo especializado. Y que, si lo comparamos en pruebas directas, este modelo al menos sí que parece que ya puntuaría por encima del Gemini 3 Pro. Pero en test ciegos directos podemos ver cómo estaría ligeramente aún por debajo del Opus 4.5 Thinking. En todo caso, estamos viendo que este modelo en la parte de WebDev ya se posiciona como el segundo más inteligente y supera a Gemini 3 Pro, y que en este caso no estamos hablando de un modelo que se haya optimizado tanto como los modelos de Anthropic para programación, por lo que su enfoque se acercaría más al de Gemini 3 Pro, y habrá que ver cómo puntúa cuando aparezca en el leaderboard general, donde en estos momentos aún lidera Gemini 3 Pro. Pero yo creo que realmente tiene argumentos para posicionarse como el mejor modelo disponible también en estos test ciegos. Y volviendo a las tareas de programación, creo que lo más interesante será ver algunos ejemplos. La propia OpenAI nos presenta 3 ejemplos de lo que puede hacer GPT 5.2, empezando por este simulador procedural de olas en el mar, donde podemos jugar con 3 valores distintos, como es la velocidad del viento, la altura de las olas y la iluminación. Lo interesante es que de todos los ejemplos que nos proponen, debajo tenemos el prompt. Por lo que he hecho es recrear este mismo prompt en ChatGPT para ver si estamos utilizando el mismo modelo o si han utilizado una versión de GPT 5.2 con más capacidad de razonamiento. El resultado que he conseguido, ejecutando simplemente el mismo prompt, pues es un resultado bastante similar, aunque no tiene la misma calidad que lo que acabáis de ver en la página de OpenAI. Tenéis aquí los controladores de simulación, que son exactamente los mismos, la velocidad del viento, que como podéis ver, cuando el aumento hace que las olas se muevan más rápido, la altura de las olas, que como podéis ver, también cambia cuando la modificamos, y también la iluminación con este sol que se mueve en el horizonte. La verdad es que la simulación, pues más allá de que sea más o menos precisa, pues se visualiza de un modo bastante peor,
pero parece que sí que ha sido capaz de cumplir con la instrucción correctamente. Por lo que, coged con pinzas también los ejemplos que vemos en su página web, porque debemos tener en cuenta que seguramente son versiones de estos prompts o de estas ejecuciones donde han utilizado un modelo quizá con mayor capacidad de razonamiento o quizá han hecho un cherry picking de los mejores resultados. Dicho esto, en la página de OpenAI pues podéis ver este simulador, que realmente es bastante interesante y bastante espectacular el resultado que vemos en su página web. Podemos ver una aplicación más mundana, como en este caso un creador de tarjetas para fiestas, y finalmente también han creado un juego educativo para aprender a mecanografiar, donde esencialmente cuando tú le das a empezar, empiezan a caer palabras como estas de aquí y tú tienes que ir mecanografiando para ir eliminándolas. Si queréis probar de recrear estas aplicaciones, pues lo tenéis tan fácil como simplemente ejecutar este prompt en ChatGPT para ver si llegáis a resultados similares. Pero si de lo que hablamos es de utilizar este modelo en ChatGPT, uno de los puntos más interesantes que mencionan en la noticia es la facticidad, es decir, la tendencia a alucinar o inventarse datos del modelo. Y en este caso nos dicen que el GPT 5.2 Thinking ha mejorado notablemente respecto al GPT 5.1 Thinking. Uno tenía una tasa de error del 8,8% y la han reducido a un 6,2%, lo que viene a ser un 38% relativo entre ambos. Por lo que es una mejora que, aunque parece ligera, es realmente muy interesante y es uno de los principales caballos de batalla a la hora de mejorar los modelos de lenguaje. Y otro elemento muy importante es el manejo del contexto, donde aquí sí GPT 5.2 parece que mejora muchísimo respecto a su predecesor. Y aquí podemos ver diferentes tests, donde lo que hacen es introducir diferentes agujas dentro de un contexto largo, como podéis ver hasta 256.000 tokens, para ver qué capacidad de encontrarlas tiene el modelo. Y aquí lo que vemos es que este modelo, cuando le pones 4 agujas, es capaz de encontrarla en prácticamente cualquier contexto, en el de 8.000, en el de 16.000, en el de 32.000, hasta llegar a los 256.000 tokens, donde es capaz de encontrarlo en un 98% de los casos. Si subimos a 8 agujas, vemos que la efectividad obviamente baja, pero sigue siendo muy superior a la de su predecesor. Con 8 agujas y 256.000 tokens, el GPT 5.1 se quedaba en apenas un 30%, mientras que el GPT 5.2 llega a un 70% de precisión. Por lo que este modelo también ha mejorado mucho a la hora de gestionar contextos amplios. Y esto es fundamental, por ejemplo, en tareas de programación o en tareas donde se tienen que manejar muchos datos. Y finalmente, nos quedaría evaluar sus capacidades multimodales, es decir, su capacidad para interpretar imágenes y ver. Y nos dicen que el GPT 5.2 Thinking es su modelo de visión más avanzado hasta ahora y que supera en diferentes benchmarks a su predecesor, como podemos ver en este, que evalúa su capacidad para interpretar imágenes científicas, y en este de aquí, que es para evaluar la capacidad de entender una captura de pantalla, donde vemos que mejora notablemente al GPT 5.1 Thinking. Sin embargo, aquí sí que es justo decir que en el ejemplo que ellos han puesto, donde le piden que identifique diferentes elementos de un ordenador o de un dispositivo informático, pues podemos ver cómo realmente mejora mucho respecto a GPT 5.1, pero si cogemos el mismo ejemplo y le pedimos exactamente lo mismo a Gemini 3, pues podemos ver cómo la diferencia a favor del modelo de Google es simplemente apabullante. Por lo que en este aspecto no parece que el nuevo modelo de OpenAI sea el mejor modelo disponible a día de hoy. Dicho esto, solo queda comentar ese último benchmark que os he dicho que comentaríamos, como era el del ArcAI, donde estamos viendo una progresión brutal de todos los modelos. Es decir, no sé si es que están optimizando para puntuar mejor en este benchmark concreto o si realmente los modelos mejoran en su capacidad global al mismo nivel que van superando este benchmark. Pero lo he dejado para el final porque al final lo que importa es ver la inercia del sector y ver cómo estamos en una carrera completamente desbocada. Fijaros en la evolución de la capacidad de los modelos para resolver este benchmark. El primer ArcAI. En este caso, estábamos con los primeros modelos razonadores, con el DeepSeek R1 o, por ejemplo, con los primeros GPT-5, que solo eran capaces de resolver alrededor de un 30% de este benchmark. Y ahora mismo, con el GPT 5.2 Pro,
ya casi lo estamos saturando, nos acercamos al 90%. Y atención, porque no es solo la capacidad para resolver el benchmark, sino también la eficiencia. Aquí podéis ver cómo nos comentan que el primero O3, el modelo O3, fue capaz de puntuar efectivamente un 88% en el ArcAgy1, pero en este caso, para conseguir esto, tuvieron que hacer un gasto de $4.500 por tarea. Era una configuración del O3 muy concreta y pensada para intentar resolver este benchmark. Ahora mismo el GPT-5.2 Pro es capaz de conseguir un 90,5% con solo $11 por tarea. Es decir, se ha multiplicado por 390 la eficiencia en apenas un año. Pero el primer benchmark, el ArcAgy1, no identifica suficientemente bien esta progresión. Donde realmente se ve que estamos completamente desbocados es en la segunda versión de este benchmark, en el ArcAgy2, donde podemos ver cómo apenas eran capaces de resolver este benchmark modelos de hace un año. Fijaros que aquí está el GPT-5 Height, estaría alrededor del 10%, y cómo en apenas un año hemos pasado a un 55%. Y fijaros la progresión. Aquí tenemos a Gemini 3 Pro, que es de apenas hace unas semanas, donde era capaz de resolver un 30%. Aquí podemos ver el Opus 4.5 Thinking, que era capaz de acercarse al 40%, y aquí vemos como GPT 5.2 Pro ha roto este benchmark otra vez y se acerca o supera ya el 50%, se acerca al 55%. Por lo que, si os fijáis, seguimos en una progresión totalmente exponencial. Si hacemos aquí una aproximación, vemos que esto es una locura y la capacidad para seguir mejorando de estos modelos de momento no se detiene. Y hasta aquí este vídeo presentando este nuevo modelo. Ahora toca ponerlo en marcha. Si tenéis ideas de tareas que os gustaría ver cómo resuelve GPT 5.2, decídmelo en los comentarios y las pongo a prueba para el siguiente vídeo. Decir que de este modelo lo que más me ha sorprendido o de lo que creo que es más interesante es el foco que han puesto en esta capacidad de poner a competir un modelo de inteligencia artificial con humanos a la hora de resolver tareas complejas que requieren de expertos, tareas que realmente tienen un valor económico y que se pueden trasladar a entornos productivos. Sam Altman intenta avanzar en esa promesa de que en un futuro tendremos realmente trabajadores sintéticos o al menos herramientas que potenciarán muchísimo a los humanos trabajando en sectores que realmente son sectores muy competitivos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estos benchmarks se trasladarán realmente a un impacto real en el modo de desarrollo de mejores agentes o simplemente estamos ante otra mejora incremental a la que estamos acostumbrados en las últimas semanas? Os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.